No sé si lo saben, pero tengo aquí unos datos. 30% de hombres y 40% de mujeres en el mundo experimentan los síntomas de vejiga hiperactiva. Este es un problema de salud que no es parte normal del envejecimiento, como mucha gente cree. Y hoy vamos a averiguar cuáles son sus causas, sus síntomas y sus posibles tratamientos. Así que vamos a conversar algunos minutos ahora en la mañana con la doctora Natalia Vargas. Ella es cirujana uróloga, a quien le agradezco muchísimo que esté aquí. Buen día, doctora. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué le parece si nos explica primero de entrada cuál es la función de la vejiga? Claro, la vejiga es un compartimiento donde se almacena orina y que tiene pues varias fases. Tiene una fase de llenado y una fase de vaciamiento. Entonces, básicamente, ese control para saber cuándo es que se tiene que vaciar la vejiga o no, eso es a través pues, de un sistema, digamos, constante, nervioso, en el cual el cerebro se comunica por medio de terminaciones nerviosas, tanto motoras como sensitivas, para decirle al músculo detrusor de la vejiga, que aquí trajimos este módulo, ¿verdad? Esto es la vejiga. La vejiga tiene un músculo adentro que es el músculo detrusor y ese músculo se tiene que contraer para poder vaciar la vejiga. Entonces, básicamente, esas dos fases, una fase de llenado, una fase de vaciamiento. De hecho, aprovechemos que trajo usted ese modelo para que nos cuente a grandes rasgos la ubicación de la vejiga, que me parece que también es importante. Adelante, doctora. Claro, sí. La vejiga está pues en relación íntima, digamos, tanto con el intestino como con el útero. Entonces, digamos, en la pelvis está en contacto en la parte posterior con el útero y en la parte, digamos, ¿cómo te puedo explicar? En la parte, digamos, lateral tal cual anterior con lo que es el útero. Entonces, digamos, todos esos tres órganos, intestino, vejiga y útero, se vienen relacionando. Y todos se ubican en esta cavidad que aquí tenemos este módulo, esta cavidad pélvica que está acá, donde pues ustedes también pueden observar que hay un montón de músculos. Esos son pues los músculos del piso pélvico, que a lo largo de ahora de la entrevista vamos a hablar un poquito de ellos. Los podemos ubicar acá como una hamaca que se hace, ¿verdad? Y también acá los pueden observar, ¿verdad? Que eso es necesario fortalecerlo, ¿verdad? Correcto, como es un músculo como tal, se pierde fuerza. Por diferentes condiciones que vamos a hablar. Vamos a tocarlo porque eso me parece que es importante. Ahora, en el caso de una vejiga sana, doctora, ¿con qué frecuencia debería descargarse? La frecuencia, bueno, eso va como muy de la mano de los hábitos, digamos, de la persona. Cuánto está tomando de líquido, por eso es importante tener un diario, digamos, de este tipo de pacientes, de cómo es su dinámica, digamos, a la hora de orinar. Pero básicamente uno habla de 2 a 3 horas, es decir, que vayan a orinar de 2 a 3 horas. Eso es como, digamos, el rango normal, el promedio. Correcto. Si yo tomo más líquido, me imagino que ese rango se va a cortar. Exactamente. Sin embargo, lo que se habla es que no puede ser más de 8 veces en 24 horas. O sea, ya que vos vayas en un día más de 8 veces, definitivamente hay algo que no está bien. Y en el sentido contrario, digamos, ¿cuánto es lo mínimo que yo debería ir en un día? Lo mínimo sería que sean cada 2 a 3 horas, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, hablemos propiamente de vejiga hiperactiva. Y yo sé que hay una imagen que vamos a colocarles por ahí, que usted nos va a explicar ya casi, porque quiero saber a qué se refiere cuando hablamos de una vejiga normal, como en el caso de la fotografía de la izquierda, y una vejiga hiperactiva. Claro. Como ustedes ven ahí en la lámina tal cual, la vejiga hiperactiva viene a ser, como le estaba diciendo, hay una comunicación con lo que es el músculo que contrae la vejiga o el músculo detrusor. Eso es lo normal, que haya una comunicación de que ese músculo se contraiga para poder vaciar la vejiga. Sin embargo, ¿qué pasa en la vejiga hiperactiva? En la vejiga hiperactiva hay digamos, una irregularidad, que es que la transmisión nerviosa entre el cerebro y la vejiga no es tal cual la adecuada, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se contrae el músculo detrusor aunque la vejiga ni siquiera esté llena, porque lo ideal es que se contraiga cuando la vejiga está llena para vaciar la orina. Sin embargo, en la vejiga hiperactiva no necesariamente está llena la vejiga y está en constante contracción ese músculo detrusor. Puede ser por causas neurológicas, ¿verdad? Una esclerosis múltiple
algún paciente que haya sido secuelado de un accidente cerebrovascular o hasta por enfermedades ya musculares en las cuales el músculo, yo le digo a la paciente, el músculo está haciendo lo que le da la gana, se contrae independientemente, la paciente no tiene el control de esa contracción y de esa hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga. ¿Cuáles podrían ser las causas de la vejiga hiperactiva? Correcto. La vejiga hiperactiva, digamos, para poder, digamos, empezar de qué es, cuáles son sus síntomas, es esa sensación de urgencia. Eso es como el síntoma principal. Esa urgencia de tener que, como dicen, salir en carrera a orinar. Entonces, puede ser de dos tipos de causas. Pueden ser causas neurológicas o no neurológicas. Como te refería ahora, una de esas puede ser la esclerosis múltiple o accidentes cerebrovasculares. También, conforme la mujer va avanzando en la edad, puede ser también por la menopausia. Al haber disminución del estrógeno, eso también hace que las terminaciones nerviosas vayan cada vez deteriorándose un poco y no hay tanta vascularidad en la zona y eso también promueve a una hiperactividad. También pasa, por ejemplo, en los pacientes prostáticos, ¿verdad? La hiperplasia prostática benigna puede causar un grado de urgencia. Entonces, realmente yo creo que podríamos definir la vejiga hiperactiva, según lo que habla la Sociedad de Incontinencia Internacional, es que es un síntoma principal de urgencia que puede o no estar acompañado de incontinencia. Es decir, puede haber el síntoma de urgencia, sin embargo, puede que no haya incontinencia, así como sí lo puede haber, y también un aumento en la frecuencia urinaria, tanto de día como de noche. Ahora, quería preguntarle, esta sensación de urgencia de que si no voy al baño me orino en la ropa, para ponerlo claro, ¿se da siempre aunque la vejiga no esté llena? Es correcto, ese es el problema, que hay una irregularidad de la transmisión nerviosa en muchos de los casos, en el cual, aunque esté la vejiga vacía, la persona siente, doctora, es que yo siento constantemente como si tuviera la vejiga llena y tengo que ir a cada rato. Y claro, eso es por esa hiperactividad de lo que estábamos hablando, pues del músculo detrusor de la vejiga. Ahora, decía yo que 30% de hombres y 40% de mujeres. ¿Hay alguna razón por la que las mujeres lo que te estaba comentando de la menopausia. La menopausia. La menopausia hace todavía que aumente un poquitito más el porcentaje en ese grupo. ¿Y hay algún rango de edad en la que se presente más este padecimiento? Conforme va aumentando la edad, hay mayor riesgo de que suceda. ¿Y hay forma de prevenir eso? Pues realmente, digamos, uno podría hablar como de hábitos saludables, ¿verdad? Entonces uno podría decirle que al paciente que haga un diario o que haga ya horas fijas para ir a orinar, no estén aguantando las ganas de orinar. Evitar ciertas comidas que pueden hacer todavía más activa la vejiga, como la cafeína, como el alcohol, como las comidas picantes. Eso va a hacer todavía más hiperactividad del músculo de la vejiga. Digamos, ese tipo de pacientes uno les limita un poco la cafeína, más que todo para evitarles esa hiperactividad o esa sensación de urgencia. Sin embargo, la incontinencia sí, eso sí va a continuar. Ok, vamos a colocarles un cuadrito ahí en la pantalla con los síntomas en resumen de la vejiga hiperactiva, aunque ya la doctora mencionó algunos. Es esa sensación de urgencia, tener escapes de orina involuntarios, me imagino, orinar con mucha frecuencia, es decir, yo necesito ir a cada rato al baño, despertarse por la noche para orinar. ¿Hay algún rango normal, doctora, en la que, a ver, que usted me diga, es que si usted se despierta una vez para ir al baño, no es problema, pero si se despierta 5, ya ahí hay algo que está mal? Correcto. Uno lo que les dice es no más de 2 veces. No más de 2. No más de 2 veces. Ok, perfecto. En el caso de los hombres, ¿la vejiga hiperactiva podría confundirse con algún problema en la próstata? Sí, como te había comentado, y digamos el que el hombre ya después de los 40 años empiece con este crecimiento prostático benigno, muchas veces uno trata los síntomas obstructivos, ¿verdad? De esta dificultad para vaciar porque hay una obstrucción en el tracto inferior, que es la glándula pues aumentada de tamaño. Sin embargo, muchos de esos pacientes, esa vejiga tiende a empezar también a tener contracciones involuntarias. Entonces muchos pacientes no mejoran tal vez a veces con los tratamientos médicos que damos para la próstata porque hay que agregarles también tratamiento para esa hiperactividad de
de la vejiga o del músculo detrusor. Entonces, a lo que voy es que puede ir las dos cosas juntas. Exacto. Ok, pueden coexistir, digamos. Correcto. Ahora, esta sensación de urgencia de que necesito ir al baño, ¿viene acompañada de dolor? ¿Hay algún tipo de dolor que el paciente refiera o no necesariamente? Usualmente no. Realmente para poder nosotros calificar un paciente como vejiga hiperactiva tiene que ir a ausencia de dolor. Es más, la definición tal cual es justamente todos estos síntomas de urgencia, puede o no incontinencia y de aumento de la frecuencia, siempre y cuando vos hayas hecho ya, digamos, un análisis de que no hay infección de orina. Entonces, todo este contexto y que no haya infección. Entonces, uno puede clasificar al paciente como vejiga hiperactiva cuando, digamos, ya el paciente te dice, tengo dolor, entonces dice, generalmente ese ardor al orinar viene asociado siempre como a cosas infecciosas. Una infección. Entonces, podría ser que el diagnóstico no sea una vejiga hiperactiva y más bien sea una infección de orina. Ok. Usted mencionó la cafeína como uno de los alimentos que se recomienda evitar cuando hay casos de vejiga hiperactiva. ¿Qué otros alimentos? También tenemos el alcohol y tenemos también las comidas picantes. Ok. Entonces, eso es importante. Y se ha visto una asociación con el tabaquismo. Entonces, también eso es importantísimo, que los pacientes van a estar todavía esa vejiga un poco más irritable si hay exceso, digamos, de este hábito de estar con el fumado. Entonces, uno le pide al paciente que haga el bien de también suspender el tabaco. También hay cierto grado de asociación con el sobrepeso. Entonces, también eso nosotros le recomendamos a los pacientes que tienen que tener un peso adecuado y eso es muy importante también a la hora de interrogar al paciente, porque ese sobrepeso también puede asociar otro tipo de problemas, no solamente de incontinencia de urgencia, sino también de incontinencia de esfuerzo. Ok. ¿Cómo lo diagnostican ustedes? ¿Qué estudios necesitan hacer o qué parte del historial médico de la persona necesitan conocer para poder diagnosticarlo como tal? Claro, lo primero es que tenés que interrogar muy bien al paciente. Es decir, realmente hay que tomarse el tiempo para ver cómo son los hábitos de este paciente. Es decir, este paciente es un paciente cada cuánto va a orinar, cómo está la ingesta de líquido. Él tiene, digamos, uno le pide por lo menos que haga un diario miccional en el cual uno vea por lo menos 3 días de lo que es la vida normal de este paciente. No necesariamente tienen que ser días continuos, puede que él escoja 3 días alternados en la semana. Perdone, ¿qué es un diario miccional? Un diario yo miccional. Anoto la hora a la que voy. Ajá, usted anota. ¿Cuándo es que vas? ¿Cuánto fue que tomaste? Entonces es importante como ya hacer el hábito, aunque la gente anda cargando sus botellas de agua, es importante saber cuánto contiene cada botella, para saber cuánto fue lo que ingerí y cuánto es en su defecto lo que estoy miccionando, orinando, en qué momento es que estoy generando ese deseo imperioso de ir al baño, entonces hay que anotarlo, y qué circunstancias. Entonces fue cuando tuve ganas de reírme, fue cuando tosí, fue cuando jalé pesado. Entonces uno tiene como uno no está como 24/7 con el paciente, el diario miccional viene siendo una herramienta súper importante porque nos hace realmente tener una idea de cómo es el hábito de micción del paciente. Ok. Vamos a colocarles otra gráfica con los tratamientos, algunos de los tratamientos que existen. Y hay dos que me llaman poderosamente la atención. Bueno, la doctora ya lo mencionaba, es necesario realizar cambios en el estilo de vida, se puede tratar con medicamentos. Este me llama la atención, Botox en la vejiga, no sabía que se utilizaba para eso. Neuroestimulación y cirugía, me imagino yo que en algunos de los casos, y ya usted me va a explicar en qué casos, quiénes son candidatos a una cirugía y cómo es esta cirugía. Pero me llama la atención mucho el tema del Botox, doctora. ¿Cómo es que funciona el Botox ahí? Claro, yo creo que antes de caer en el Botox, tengo como que, digamos, decirte la primera línea de tratamiento. Okay. Porque el Botox no es la primera línea de tratamiento. Es decir, nosotros lo primero que damos es medicamentos. Entonces, ya si los medicamentos no funcionan, que son medicamentos anticolinérgicos, que tienen varios efectos secundarios, porque lo que hacen estos medicamentos es inhibir un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que es el encargado de esa estimulación o esa hiperreactividad del músculo. Entonces, estos medicamentos es la primera línea de tratamiento que nosotros le damos al paciente
Y el problema de eso es que tiene muchos efectos secundarios como resequedad de boca, como estreñimiento, como mareos. Entonces muchos pacientes terminan, la verdad, suspendiendo el tratamiento. Pero sí, la gran mayoría de los pacientes se ven bastante beneficiosos de este tratamiento y no... Nosotros vamos escalonando el tratamiento, es decir, nosotros vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo y realmente los medicamentos vienen a ser la primera línea. Ahora, si yo tengo un paciente que me dice, doctora, yo no tolero el tratamiento, paso con mareos, no aguanto esta resequedad de boca que me causa el tratamiento, pues entonces sí vamos, digamos, subiendo, escalonando el tratamiento que tiene que ser, como te digo, individualizado y progresivo. Entonces ya una de las opciones, como vos lo decís, es el Botox. ¿Por qué el Botox? Porque el Botox es una toxina que nosotros, digamos, se introduce por medio de una camarita que se llama cistoscopía a la vejiga y se colocan varias inyecciones en la vejiga del Botox, con Botox. Usualmente la dosis recomendada son 100 unidades. Y el Botox funciona de tal manera que, digamos, bloquea la transmisión nerviosa, motora y sensitiva, que viene siendo pues las causas de la vejiga hiperactiva, porque hay una contracción motora que es hiperactiva, que es irregular, y también esa sensibilidad de manera exacerbada de urgencia, de tener que ir a cada rato. Entonces el Botox trabaja en esos dos paneles, en la parte motora y en la parte sensitiva, bloquea la transmisión motora y sensitiva, y eso lo hace inhibiendo la liberación de este neurotransmisor que te conté, que es la acetilcolina, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que se va a relajar el músculo. Eso es lo que va a suceder, se va a relajar el músculo, y además de que se va a relajar el músculo por ese bloqueo motor, también por el bloqueo sensitivo va a mermar esa sensación de urgencia. Cuando habla de neuroestimulación, ¿a qué se refiere exactamente? Ok, igual. Ya pasamos medicamentos, pasamos al Botox, sigue neuroestimulación. Perdón, el Botox tiene un tiempo de expiración, es como el Botox que se usa en la cara. Y como todo... ¿Qué dura? ¿4 o 6 meses o algo así? Generalmente el tratamiento es por lo menos unas 12 semanas, de 6 a 12 semanas. Okay. Lo que pasa es que a eso voy con todo, por eso es que te digo que es individualizado, porque todo tiene desgraciadamente efectos secundarios. Los medicamentos, los que te dije, resequedad y demás. El Botox, es importante decirle al paciente que cuando hacemos esta terapia puede haber un riesgo de que el paciente más bien tienda a retener la orina y tenga que, eso pasa en un 50% de los pacientes, y tenga que a veces hasta autocateterizarse para sacarse la orina. Entonces, puede que, eso es una ruleta rusa, ¿verdad? Puede que en un 50% de los pacientes haya una franca mejoría, pero sí el paciente a la hora de que va a iniciar este tratamiento tiene que estar anuente a que puede que caiga en retención de orina y que en algún momento del tratamiento, por un periodo corto, tenga él mismo que autocaterizarse o sacarse la orina con una sondita. Entonces, como te digo, todo tiene sus cosas, ¿verdad? Y todo sus pros y sus contras. Y es una negociación con el paciente, que está dispuesto el paciente a pasar el riesgo de que sea el 50% que no requieren de ese autocateterismo o no. Entonces ya pasamos el medicamento, ya pasamos el Botox y caemos en lo que es la neuromodulación, neuroestimulación, que eso vienen siendo realmente dispositivos que se colocan de corriente eléctrica a nivel de diferentes terminaciones nerviosas. La que más se utiliza es el nervio tibial posterior. También hay estimulación transvaginal o hay estimulación a nivel sacro, pero digamos que la que ha visto mejor resultado es la que se da a nivel del nervio tibial posterior, que se encuentra justamente ubicado detrás, digamos, del maleolo, que es a nivel como de los tobillos, y ahí se coloca transdérmico o percutáneo un dispositivo que va a generar por medio de corriente eléctrica terapia para poder mermar justamente esas contracciones, digamos, irregulares de la vejiga. Lo que pasa es que también vamos a eso, o sea, colocar ese dispositivo también es una cirugía que puede caer en infección, la gente a veces siente un poco de incomodidad del dispositivo que se coloca. Entonces, como te digo, nosotros siempre, lo primera línea, lo que dicen las guías es o la terapia conservadora, que es todos los cambios de hábitos, el diario miccional, la comida y demás, ejercicio pélvico, y medicamentos. Ya digamos, Botox, neuromodulación, y ahora que vamos a hablar de la cirugía,
ya eso sería en caso, como dicen, lo último que tenemos de opción para el paciente. Ok, justamente eso quería, que habláramos de la cirugía. ¿En qué caso se recomienda? Ya es la última línea. Ya es la última línea. Y realmente nosotros, muy sinceramente, pocas veces lo referimos con el paciente. Más bien hay veces que les va peor la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Las dos cirugías que tenemos es aumentar un poquito la vejiga, que es una cistoplastía, ¿verdad? Hacerle la vejiguita un poquito más grande al paciente. Para que quepa más. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas modificaciones de la vejiga? O a veces hasta hacerle como un estoma o una derivación de la vejiga. A veces usamos intestino para poder hacer una cavidad donde también pueda almacenarse la orina. Todos estos tipos de plastías de la vejiga pueden causar un grado, digamos, de malignidad a futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ok, te hacemos la vejiguita más grande, pero tenés que estar full control con el urólogo, haciéndote por lo menos una vez al año una cistoscopía para ver esa vejiguita, porque hay riesgo de que puedas a futuro tener algún cáncer de vejiga. Entonces, realmente eso, decirle al paciente que le vamos a hacer la vejiga más grande, pero que tiene que estar pegado al control, porque hay un gran riesgo de que a futuro, a los años, pueda desarrollar alguna malignidad, tampoco es algo que le da, que al paciente le agrada, ¿verdad? Entonces, realmente esto de aumentar la vejiga o de colocar una derivación no es, digamos, de lo primero que nosotros le referimos al paciente, y muy personalmente yo pocas veces lo he recomendado. Se intentan otras cosas. Helen Méndez dice que tiene 43 años, que después de su primer embarazo, que fue a los 26, quedó con vejiga baja. Quiere saber qué puede hacer al respecto y si esta condición de vejiga baja podría volver su vejiga hiperactiva. ¿Hay alguna relación? Ok, pues vamos a ver. Ya eso sería, digamos, yo te comenté que parte de los síntomas de la vejiga hiperactiva es la incontinencia. Esa incontinencia, la incontinencia se puede dividir en diferentes tipos. En el caso de ella, pareciera una incontinencia de esfuerzo, después de todo el antecedente que ella tuvo, que tal vez varios partos y demás, se debilitan estos músculos de acá, que son los músculos del piso pélvico, y eso es una incontinencia de esfuerzo. Entonces, todos estos músculos que son como una hamaca, ¿verdad?, que le dan el soporte tal cual, se debilitan con los partos, y esa es la que vos cuando entrevistaste dice, doctora, yo jalo una mesa, o alzo pesado, o me río y se me salen los orines. Entonces, es una incontinencia de esfuerzo. Entonces, a lo que voy es que podemos tener incontinencia de urgencia, como es parte de la vejiga hiperactiva, incontinencia de esfuerzo, como esta chica que nos está comentando, incontinencia mixta, que podría también suceder. Podríamos tener una incontinencia mixta, en el caso de ella, que tenga tanto esfuerzo como también la parte de urgencia, de incontinencia de urgencia. O ya tenemos también el otro tipo de incontinencia, que es por rebalsamiento. O sea, que, digamos, por el caso de los pacientes prostáticos que tienen una obstrucción ahí abajo de la próstata, y entonces se llena la vejiga, y ¿cuándo orinan? Cuando ya la vejiga no le da para más y se rebalsa la orina. Claro. Entonces, podemos tener mujeres que definitivamente pueden tener mixto, ¿verdad? Un caso mixto. Rocío Acevedo, justamente es este caso que usted acaba de mencionar. Cuando me río mucho, cuando brinco la cuerda, tengo micciones. Tengo 37 años y siempre he realizado mucha actividad física. Le entiendo que está súper jovencita, 37 años, y este tema de la actividad física que ella refiere, quería preguntarle si esto de alguna u otra forma incide. Claro, hay pacientes muy jóvenes que están con incontinencia. Eso es como dicen, pan de cada día. Lo que pasa es que uno sí, la gran mayoría, te voy a ser muy sincera, mejoran con el bajar de peso, con el reforzar el piso pélvico. Nosotros trabajamos en conjunto también con los fisioterapeutas del piso pélvico, que en ese caso ellos utilizan diferentes tipos de ejercicios para estimular lo que es el reforzamiento de ese piso o de esa inestabilidad de esos músculos. Entre ellas también puede haber estimulación o biofeedback, que es por medio de electrodos que se colocan a nivel, digamos, del abdomen o hasta vaginales, y te ponen un gráfico, digamos, en una computadora como para irte, digamos, con el gráfico obligando a que contraigas, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos muy de la mano con los fisioterapeutas en el piso pélvico, y muchas veces con la ayuda de cambios de hábitos, de cambio de peso, de cambio de alimentación,
de terapia del piso pélvico y algún tipo de medicamento como los que te comenté, vieras que las pacientes realmente me dicen, yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, volví a tener vida, Sí, volví a tener vida es porque notorio. son pacientes así de jóvenes como esta muchacha y que ya prefieren quedarse en la casa, ya ni siquiera quieren salir con tal de no tener que ir en carrera y tener algún accidente. Es un inhibidor social, entonces... Y depresivo también. Claro, claro. Bueno, hay una televidente que dice que su hija tiene 9 años y que orina muchísimo a cada rato. Hay veces que ella aguanta un poquito, pero la tengo que poner toallas para que orine cuando vamos a la escuela. ¿Es posible que esté presentando vejiga hiperactiva? ¿Qué debo hacer? Dice esta señora, su hija, le repito, tiene 9 años. Ok, ya con esa edad de 9 años ya está bastante grande, ¿verdad? Porque si digamos hay una situación que se conoce como enuresis, que es el que haya, digamos, pérdida de orina en las noches, se da mucho en los niños, pero usualmente ya por ahí de los 7 años ya eso debería mermar. Entonces, habría que valorar esta chica, ¿verdad? Tanto en conjunto con un urólogo pediátrico, porque todavía sigue siendo parte, digamos, menor de 12 años de esa población, pero podría en su defecto, ya después de, como te digo, uno tiene que descartar un sinfín de otras causas antes de caer en un diagnóstico de vejiga hiperactiva. Entonces, sería tal vez muy rápido hacer un diagnóstico de vejiga hiperactiva en una chiquita de 9 años que puede tener un reflujo, puede tener enuresis o algunas otras condiciones. También pasa mucho en las niñas que son estreñidas y sí, eso va de la mano. Los pacientes me dicen, ¿de verdad, doctora? Claro, va de la mano. Si usted es estreñida o tiene constipación y tiene problemas con la vejiga, mientras no arregles ese tema del estreñimiento, vas a seguir, como dicen, batallando con los problemas de la vejiga. Pero sí la recomendación para su mamá es que la lleve. Claro. A ver, don Marvin Leiva vive en Puriscal y le mandó esta pregunta en video, doctora, que le voy a colocar. Que las terminaciones nerviosas vayan cada vez Buenos días. Deteriorándose un poco. Quisiera hacer una consulta. Yo fui operado 7 veces de la vejiga, ya que el doctor en una mala práctica que hizo me perforó la vejiga 7 centímetros. Quisiera hacer la consulta. ¿Qué probabilidad tendría yo de padecer de cáncer en la próstata, ya que fui operado muchas veces de la vejiga? Desde Puriscal, Marvin Leiva Zúñiga, saludes. Bueno, gracias, don Marvin. Se nos sale un poquito el tema, pero lo vamos a contestar. Sí, porque se me fue por dos lados. Una cosa es la próstata y otra cosa es la vejiga. Yo sé que, digamos, están en continuidad y evidentemente, digamos... Continúa. Okay. Seguimos al aire, no se preocupe. Se fue la luz aquí por aquello de que nos estén viendo todavía, pero vamos a continuar. Bueno, sí están asociadas una cosa con la otra. Sin embargo, como dice el paciente, el haber tenido, a lo que entiendo, una perforación en su vejiga que requirió varias intervenciones de vejiga, no lo hace, digamos, propenso a ningún cáncer de próstata, que era, digamos, el arroz con mango que hizo ahí, ¿verdad? De una cosa con la otra. Pero sí habría que ver, cuando le hicieron esa rafia de vejiga, ¿cómo quedó esa vejiga? ¿Quedó una vejiga más pequeña de lo normal y tal vez hay algún tipo de problema en ese sentido? ¿O cómo quedó, digamos, la parte motora y sensitiva de esa vejiga? Entonces, en ese sentido, eso es lo que habría que valorar. Realmente no escuché que tuviera ningún tipo de síntoma en este momento, nada más la curiosidad de por haber tenido varias intervenciones, algún cáncer, y definitivamente eso no es así. Ok, perfecto. Quiero ir cerrando con esta pregunta que nos hace Susan Núñez. Dice, mi abuelita va más de 6 veces al baño durante la noche, pero ella toma muchísima agua. ¿Eso está dentro de lo normal o igualmente ya es indicador de algún problema? 6 veces. Sí, 6 veces es demasiado. Es demasiado, entonces... Aunque tome mucha agua. Aunque tome mucha agua. Como te digo, a lo que veo es en nocturno, entonces definitivamente ella ni siquiera puede tener un buen descanso. Claro. Porque pasa casi que en el baño, ¿verdad? Casi que hay que llevarle la cama al baño, más bien. Entonces, definitivamente habría que valorarla. Sí, como te digo, conforme va aumentando con la edad, es más propenso a que haya una vejiga hiperactiva. Entonces, en definitiva, habría que, por ahora, antes de que lo principal, pues ir a consultar al especialista, pero por ahora, por lo menos disminuir la ingesta de líquidos. Es decir, si pasa toda la noche en el baño, pues ya a las 6 de la tarde... Dejar de tomar agua. Correcto, correcto. Ok. Bueno, vamos a cerrar la entrevista con una pantalla con recomendaciones. Algunas de ellas ya las ha dado
la doctora, pero las vamos a repasar. Limitar alimentos que irriten la vejiga, que ya la doctora nos dijo cuáles son. Llevar un diario miccional, un diario de la vejiga. Vaciar la vejiga 2 veces, retrasar las idas al baño, tener horas fijas para orinar y hacer ejercicios para relajar la vejiga, que también ella lo mencionó. No sé si le gustaría a usted agregar algo. Sí, nada más, creo que faltó tal vez la palabra no retrasar. Ah, no retrasar sí, es... No, porque si no entienden otra cosa, mejor no retrasar las idas al baño. Ok, eso es que no se aguante las ganas de ir al baño. Entonces es un no retrasar, no es retrasar. Correcto. Ahí nos disculpan, sí. Que es algo muy común entre las mujeres, sí, ¿verdad? Me voy a aguantar y estoy como les trabajando. enseñan de que usted no puede ir a cualquier lado, no puede utilizar cualquier servicio sanitario, mejor se espera a la casa. Y a veces son horas en eso. Y eso ya a los años puede desarrollar pues, perfectamente una vejiga hiperactiva. Bueno, muy bien. La doctora Natalia Vargas es cirujana uróloga. Le voy a dar 2 números de teléfono, 70 56 90 77, 40 40 00 41. También en el Instagram la pueden seguir como doctora Natalia Vargas y en el Facebook Urocare- en el centro DRA doctora Natalia Vargas. Ahí está apareciendo para que tomen las anotaciones. Le voy a repetir rapidito los números. 70 56 90 77 y 40 40 00 41. Muchas gracias. Ha sido un placer conversar con usted y gracias por toda la información. Igualmente.